Se metieron con el país equivocado, y hoy uno de los suyos les está enseñando a callar. Un presentador argentino que se paró frente a un micrófono a insultar a más de 130 millones de mexicanos hoy ruega piedad, traga sus propias palabras una por una y se humilla frente al mundo entero. Y lo más impactante de todo esto es que la peor bofetada no vino de México, vino de su propia gente. Así como lo escuchan, una de las periodistas argentinas más respetadas del planeta y el creador de contenido más grande de nuestro país acaban de destapar algo que va mucho más allá de un simple partido de fútbol. Si ustedes pensaban que este sujeto abrió la boca por la calentura de un mundial o por pura envidia deportiva, agárrense fuerte, porque detrás de este ataque contra México hay una red asquerosa de dinero, intereses políticos internacionales, agendas oscuras y escuchen bien esto, nexos directos con la derecha mexicana. Incluso empiezan a sonar nombres de magnates que todos conocemos. No se despeguen de la pantalla, porque les voy a contar cómo un fanfarrón que se creía intocable hoy está escondido bajo las piedras, arrepentido de haber despertado a la audiencia más feroz de todo Internet. Vamos por partes. Pongamos las cartas sobre la mesa y desmenucemos este circo completo, porque la verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz. En medio de este escándalo mediático, cuando el presentador Eduardo Feynman decidió que era buena idea insultar a toda una nación de más de 130 millones de personas, salió a hablar alguien con verdadera autoridad moral. Me refiero a la reconocida periodista, investigadora y escritora argentina Olga Warnat. Para quienes no la conozcan, Olga Warnat no es ninguna improvisada. Es una mujer que conoce México hasta las entrañas, que vivió aquí, que entiende nuestra cultura, nuestra forma de ser, nuestra idiosincrasia. Y fue precisamente ella quien, sin pelos en la lengua, destrozó por completo la credibilidad de Feynman en una entrevista reciente que dejó a todos con la boca abierta. Olga lo dijo fuerte y claro: Eduardo Feynman no es periodista, es un operador político. Un hombre que no da un solo paso, que no mueve un dedo en sus medios de comunicación si no hay una fuerte suma de dinero detrás. Y aquí viene la pregunta que todos deberíamos hacernos. ¿De verdad creen que a un locutor de radio en Argentina le quita el sueño lo que pasa en México, así, de la nada, sin ningún interés de por medio? Por supuesto que no. Olga Warnat, con la valentía que la caracteriza, expuso que este ataque no fue un resbalón al aire. No fue que se le fue la lengua hablando de la selección o de los mundiales. Fue un acto calculado, premeditado y financiado de la manera más sucia posible. Según Warnat, este hombre tiene vínculos estrechísimos con la derecha mexicana, y aquí es donde la historia se pone verdaderamente turbia, porque ella mencionó directamente que este personaje tiene contacto, es amigo, o al menos mantiene una línea de comunicación directa con nada más y nada menos que Ricardo Salinas Pliego. Sí, el mismo empresario que lleva meses, si no es que años, en una guerra abierta contra el gobierno actual, contra la presidenta Claudia Sheinbaum, y que no pierde oportunidad para atacar el proyecto de transformación del país. Deténganse un segundo a pensarlo. ¿A quién le conviene que desde el extranjero se manche la imagen de México? ¿A quién le sirve que personajes con micrófonos internacionales comiencen a construir narrativas de odio y desprecio hacia nuestro país y nuestro gobierno? Olga Warnat fue tajante. Feynman está al servicio de quien mejor le pague. Es un hombre profundamente desprestigiado en su propio país, aplaudido únicamente por un sector que consume odio como alimento diario. El mismo sector que celebra la mano dura, el mismo que festeja tragedias en los barrios más pobres. Un individuo que, cuando un menor de edad pierde la vida en un enfrentamiento policial, tiene el descaro de decir que, bueno, uno menos. Ese es el nivel de miseria humana del que estamos hablando. Alguien sin escrúpulos, sin empatía. Exactamente el perfil que buscan los grandes poderes en las sombras para hacer su trabajo sucio. Pero la historia no termina ahí. Para entender el verdadero nivel de manipulación de este sujeto, hay que recordar cómo empezó toda esta basura, mucho antes de que escupiera su odio contra todos nosotros. Este supuesto periodista ya venía orquestando una campaña de mentiras contra México. ¿Recuerdan el escándalo con la selección de Ecuador? Feynman fue uno de los principales amplificadores de esa noticia falsa, repitiendo en su programa que los cárteles mexicanos de la droga habían amenazado a los jugadores ecuatorianos porque, supuestamente, querían ver a México ganar en el fútbol. Una historia tan absurda, tan digna de una película barata, que hasta la propia selección de Ecuador tuvo que salir públicamente a desmentirla. Pero a Feynman nunca le importó la verdad. Lo único que le importaba era sembrar la narrativa. Como bien señala Olga Warnat, este hombre es cercano a directores de medios de 10ª categoría, publicaciones dedicadas exclusivamente a fabricar noticias falsas para atacar a los gobiernos progresistas de toda América Latina, operando bajo la sombra de figuras internacionales como Donald Trump y las agendas de la extrema derecha de Washington. ¿Y por qué? Porque les aterra que en países como México existan gobiernos que volteen a ver a los pobres, que no se doblegan ante los intereses extranjeros, quieren desestabilizar, y para eso usan a mercenarios del micrófono como Feynman. Y
mientras toda esta suciedad política salía a la luz, Warnock dejó un testimonio que de verdad eriza la piel. Ella tuvo que huir de México durante el sexenio de Felipe Calderón, precisamente por escribir el libro Felipe el Oscuro, donde desnudaba toda la corrupción, los vínculos con el crimen de Genaro García Luna y la podredumbre de aquel gobierno. La persiguieron, intentaron destruirla, y a pesar de todo eso, ella dice, casi con lágrimas en los ojos, que México es su segunda patria, que le debe muchísimo a este país, que los mexicanos son como sus hermanos. En 25 años de relación con México, asegura, jamás un mexicano le ha faltado al respeto. Eso precisamente es lo que somos. Recibimos al extranjero con los brazos abiertos, le damos de comer antes de preguntarle quién es. Somos cálidos, somos solidarios, pero que no se metan con nosotros, porque cuando tocan nuestra patria, cuando ofenden nuestro orgullo y nuestra identidad, nos convertimos en un huracán imparable. Y vaya que ese huracán se sintió allá en el sur, porque la respuesta no vino solo de la política ni del periodismo serio, vino también de la cultura popular y de las redes sociales, con una fuerza absolutamente devastadora. Luisito Comunica, uno de los creadores de contenido más grandes no solo de México, sino del mundo entero, un empresario exitosísimo, un joven que se dedica a recorrer el planeta mostrando su belleza, no se guardó absolutamente nada cuando le preguntaron sobre las barbaridades de Feynman. En una respuesta que ya es histórica, lo destruyó por completo con esa naturalidad que lo caracteriza. Dijo exactamente lo que todos estábamos pensando. Lo llamó textualmente, un reverendo ignorante, un obtuso que jamás en su vida ha viajado, que jamás ha expandido su mente y que no ve más allá de su propia nariz. Luisito, que ha estado incontables veces en Argentina, que ama a su gente, que ha dedicado horas de contenido a mostrar su gastronomía y su cultura con verdadero cariño, se mostró profundamente molesto porque, por culpa de un solo hombre miserable como Feynman, se estaba generando una ola de odio y racismo injustificado hacia todo un país. Se lo dijo de frente, sin filtros, de la manera más humillante posible. ¿Y saben cuál es la parte más fascinante de todo esto? La reacción de los propios medios argentinos ante la humillación que le propinó Luisito Comunica. Estaban asustados. En los programas de análisis en Argentina se discutía el impacto de sus palabras, y ahí reconocieron algo que debería llenarnos de orgullo. No existe en el mundo una audiencia que reaccione con tanta furia, unidad y contundencia como la audiencia mexicana en redes sociales. Ellos mismos lo admitieron al aire. Dijeron textualmente que hay que tener cuidado con México porque si te metes con ellos, te aplastan digitalmente. Reconocieron que, tal vez por número de habitantes, Brasil se nos pueda comparar, pero que en velocidad de respuesta, en capacidad para defender lo propio, los mexicanos jugamos en otra liga completamente distinta. Los analistas argentinos terminaron por entender que Feynman construyó un personaje tan radical, tan provocador, que terminó acorralado por su propio veneno. Este hombre buscaba volverse viral, buscaba el aplauso de un sector rancio y minoritario, pero jamás calculó que la respuesta escalaría hasta llegar a la conferencia de prensa de la propia presidenta de México, quien también se pronunció públicamente y lo señaló como irrespetuoso y ofensivo. ¿Y qué pasó al final? Lo que siempre ocurre con los cobardes cuando se ven acorralados. Feynman tuvo que salir a pedir disculpas. Unas disculpas falsas, vacías, hipócritas, diciendo que sus palabras no habían sido las más afortunadas. Por favor, que no nos vengan con cuentos baratos. Eso no fue un desliz ni un error de dicción. Fue un ataque directo, financiado por quienes quieren vernos divididos. Es la misma fórmula de siempre. Periodistas mediocres que primero lanzan la piedra, manchan a toda una nación, y luego, cuando ven que el rating se les voltea en contra y que el mundo entero se ríe de ellos, esconden la mano y piden perdón. Lo vimos también con el periodista ecuatoriano Carlos Vera, quien inició todo este circo inventando la historia de los cárteles después de un partido, burlándose sin ningún pudor, y que apenas 3 horas después tuvo que salir a rogar disculpas porque se le olvidó que gran parte de su propia audiencia también es mexicana. Son payasos tristes que juegan con el fuego de la dignidad nacional y terminan quemados por sus propias llamas. Lo que acaba de pasar no es una simple anécdota de redes sociales, es una lección brutal de geopolítica, de medios de comunicación y de orgullo nacional. Ha quedado al descubierto que la guerra contra los gobiernos que priorizan al pueblo no se libra únicamente en las urnas, se libra todos los días en los micrófonos de mercenarios mediáticos que se venden al mejor postor. Eduardo Feynman quedó exhibido para siempre, Olga Warnock lo desnudó como el operador que realmente es, y Luisito Comunica lo aplastó como el ignorante que demostró ser. Los propios argentinos de a pie, los verdaderos hermanos sudamericanos, se deslindaron por completo de este personaje, dándose cuenta de que individuos así solo sirven para envenenar sociedades enteras. Nosotros, los mexicanos, demostramos una vez más que nuestra patria no se toca, que nuestro honor no se negocia, y que sin importar si el ataque viene disfrazado de análisis deportivo o de comentario casual, no vamos a permitir que nadie ensucie nuestro nombre por unos cuantos dólares. Pero esta historia deja una reflexión mucho más profunda, algo que nos toca directamente aquí, en nuestra propia casa.
Porque seamos honestos, este modo de operar no nos resulta ajeno. Este estilo de hacer periodismo a base de insultos, exageraciones, noticias falsas y servicio incondicional a los intereses de los más poderosos es algo con lo que convivimos todos los días en México. Y entonces surge la pregunta inevitable, la que cada quien deberá responderse a su manera, mirando cómo actúa este tipo de personajes, cómo mienten, cómo se venden, cómo fabrican figuras de odio puro para atacar un proyecto de nación. ¿A quién les recuerda Eduardo Feynman aquí, en casa? ¿Al estilo de algún conductor de radio conocido? ¿A las controversias de algún comentarista de siempre? ¿A los insultos de algún personaje de la televisión? Cada quien tiene, seguramente, su propio nombre en la cabeza, su propia comparación, su propia herida todavía abierta por algún mercenario del micrófono que conoció de cerca. Al final, esta historia no es solo sobre un hombre en Argentina que se equivocó de país para desahogar su odio. Es sobre algo mucho más grande, sobre quién decide, desde las sombras, qué narrativa nos cuentan sobre nosotros mismos y sobre la fuerza que tiene un pueblo entero cuando decide, unido, no quedarse callado.